Buenas tardes. Aquí, los que están en su casa. La clase anterior estábamos viendo modelos en negocios, modelos lineales solamente, eso sí. No me acuerdo si alcanzamos me acuerdo que alcanzamos a hacer el costo, que era costo variable más costo fijo, y después hicimos un ejemplo. No me acuerdo si alcanzamos a definir el ingreso, así que bueno, sigamos de acá, pero me parece que sí, pero no estoy seguro. Entonces, el ingreso total, ya hablamos de lo que era bien el costo, entonces ahora vendría el ingreso. El ingreso total, como dice ahí, es el dinero que el fabricante recibe por la venta de su producto. Entonces, en consecuencia, por ser lo que el fabricante recibe por la venta del producto, el ingreso I es P por X, ya donde el P es el precio que le puso al artículo, ¿cierto?, con el que está vendiendo el artículo, y el X es la cantidad de artículos, ¿ya? Y el I, entonces, el resultado de ese producto sería el ingreso. Esa es la plata directamente que entra, ¿sí? No es con lo que me quedo finalmente, porque también ahí tengo que restarle los costos, pero saber con cuánto me quedo. Pero eso es lo que ingresa. ¿Ya? Entonces, siempre es precio por cantidad, ¿no? Eso es lo que ingresa, precio por cantidad. ¿Ya? Precio unitario de venta, ¿cierto?, por la cantidad de elementos vendidos. Entonces, a partir de eso, ahora ya tendríamos lo que es la utilidad. ¿Ya? Y la utilidad sí es la ganancia que se genera por la producción y venta. O sea, la utilidad sí es lo que queda, ¿sí? Lo que se queda en el bolsillo, por decirlo de alguna forma. La ganancia es lo que, con cuánto uno sale ganando, es decir, la utilidad sería, a veces se le llama ganancia también, a veces creo que se le llama beneficio también. La utilidad sería entonces la diferencia entre lo que ingresa menos lo que sale, ¿cierto? Ingreso menos costos. ¿Ya? En general, nosotros vamos a trabajar con funciones de costos que dependen de X, donde X sería la cantidad de artículos producidos. La función, o sea, el C depende de X, de la cantidad que se produce. El I también depende de X, que sería la cantidad que se vende. ¿Ya? Por lo tanto, la utilidad también en general va a depender de la cantidad X de artículos. Entonces, usando la notación de funciones que uno pone en específico, en explícito de lo que dependen las funciones, la utilidad, cuando depende de X, sería el ingreso dependiendo de X menos los costos dependiendo de X. Ya. Siempre estas cantidades son constantes, de hecho siempre en general dependen de la cantidad de artículos. Esa es la notación que vamos a usar. La cosa es que la utilidad siempre es ingreso menos costo, y hay que saber cómo sacar la función de ingreso y cómo sacar la función de costos. Ya, no me acuerdo si esto lo habíamos alcanzado a ver el otro día, pero vamos entonces ahora a un ejemplo. Antes del ejemplo, vamos a ver, a verlo como modelo. Ya, la relación de este modelo puede verse de esa forma. Entonces, fíjense que las variables de entrada son el costo unitario, que me sale producir cada artículo, la cantidad X de artículos, ¿ya? Los costos fijos y el precio por unidad. Esas cuatro cosas son informaciones que yo le entrego al modelo, ¿ya? Luego, el modelo lineal al menos, porque no siempre estas funciones son lineales, pero estamos viendo cuando sí lo son. Entonces, cuando el modelo es lineal, la función de costo total es lineal, el ingreso también es lineal, la utilidad también es lineal. Esas tres ecuaciones son las que relacionan cómo lo que cumplen las variables. Acuérdense que para un modelo siempre teníamos las variables, las ecuaciones que cumplen las variables. ¿Sí? Así que las variables, tenemos unas de entrada, que son las cuatro azules que están a la izquierda. Después vienen estas tres, son las ecuaciones del modelo.
y después vienen las variables de salida, que es lo que el modelo me entrega de vuelta cuando uno realiza los cálculos y qué sé yo. Ya entonces, las variables de salida aquí serían los costos totales, el ingreso total y la utilidad total. ¿Ya? Los costos fijos son, claro, son los gastos que uno tiene que pagar sí o sí aunque la producción sea cero. ¿Sí? En general uno habla de costos, pero sí es lo que uno gasta en la producción. ¿Ya? Note que si la utilidad es mayor que cero, quiere decir que hay ganancia, porque el ingreso está siendo más grande que el costo, o sea, se están quedando con algo. ¿Ya? Si la utilidad es negativa, es menor que cero, quiere decir que hay pérdida, porque lo que ingresó fue más chico que los gastos, entonces salieron perdiendo. ¿Ya? Y el otro caso es que la utilidad sea cero, y eso nos dice que el negocio está en equilibrio porque la resta dio cero, o sea que el ingreso es igual al costo. Hubieron muchas empresas con utilidad a cero, ¿no? Estuvieron así como sobreviviendo nomás. Eso es porque ya les ingresa harta plata y pagan todos los sueldos y al final quedan en cero. Entonces esa empresa como que solo se va a mantener, pero no está creciendo. Ya. Bueno, distintos casos. Uno tiende a pensar que todas las empresas deben tener gigantescas utilidades, pero a veces solo están sobreviviendo. Entonces, damos un ejemplo para que le demos trabajo a ese modelo. Dice, la compañía RIS Limitada fabrica un único producto para el cual el costo variable por unidad es de 3.300. Eso quiere decir que producir un artículo me cuesta 3.300 eh, y el costo fijo es de 4.400.000 pesos. Eso quiere decir que si yo produzco cero, tengo que pagar, o sea, me cuesta 4.400.000. Y a partir de eso, si yo voy produciendo 1, 2, 3, 4, 5 artículos, esos me van saliendo 3.300 cada uno. ¿Ya? O sea, el 4.400.000 es lo que se paga de base y ahí empieza a crecer ese monto con dependiendo cuánto se produce. Entonces, parte A, encuentre la ecuación para el costo mensual total y dibuje su gráfica. ¿Ya? Después, determine el costo de procesar 5.500 artículos en un mes, es decir, determina el costo de producir esa cantidad de artículos, sabiendo cómo se sacan los costos fijos y los variables. Y finalmente, si el presupuesto asignado a la producción de este artículo fuera 15.550.000 mensuales, ¿cuántos artículos podrían producirse mensualmente con dicho presupuesto? Ya aquí estamos bajo el supuesto de que todo es lineal, función de costo, ingreso, utilidad, son todos lineales. Bueno, aunque este ejercicio en particular habla solo de costos, nunca habla de ingreso ni tampoco de utilidad, porque nunca se habla de la venta, solo como lo que cuesta producir. ¿Ya? Entonces, notar las cosas importantes. Ya, pasemos a la pizarra nomás, por favor. Entonces, lo que decía el enunciado era que, bueno, los costos, vamos a llamarle C de X, o sea, o C a los costos totales, ¿cierto? Entonces sabemos que los costos totales, y X, vamos a llamarle X a la cantidad producida. ¿Ya? Entonces,
matemáticamente sabemos que los costos dependen de X. ¿Sí? ¿Y cómo? Bueno, como lo habíamos visto el otro día, y ahora también lo dijimos que siempre esto nos va a salir 4.400.000. Si es que se produce cero, eso es lo que tengo que pagar, ¿cierto? Pero en este caso no estoy produciendo cero, estoy produciendo X. Entonces, la función de costos sería 3.300X más 4.400.000. ¿Sí? Esa sería entonces la función de costos, ¿cierto? Estos serían los costos fijos y estos son los costos variables. Los variables son los que sí dependen de la producción. ¿Ya? Así que esa sería o sea, no, ¿qué pedían en la parte A? La ecuación para el costo mensual y dibuja su gráfica. Nos piden el gráfico de esto. Gráficamente, ¿qué figura va a ser eso? Una línea, ¿cierto? Una línea recta. De hecho, habíamos hablado que los costos fijos eran el coeficiente de posición de la recta, ¿cierto? Que es la intersección con el eje Y, el 4.400.000, y el costo unitario de cada unidad producida era la pendiente. Entonces, en este caso, el dibujo sería, bueno, lo vamos a hacer aproximado, ¿no? Porque estas pendientes son muy grandes. Vamos a decir que por acá está el 4.400.000. Sí, 4.400.000 y la función es creciente porque tiene pendiente positiva, ¿cierto? Entonces sería algo así. ¿Ya? Sí. Entonces, si uno quiere saber para un monto específico, yo aquí tendría que evaluar ese valor de X y saber a qué altura está llegando esa cantidad. ¿Ya? Entonces, este sería el eje de los X, que son las cantidades, y esto sería el eje de los costos, que dependen de X. ¿Ya? Algo de ese estilo. La pendiente de 3.300 es algo como mucho más empinado. Si uno lo hace, como proporcional el eje X con el eje Y, sería infinitamente para arriba. Entonces no se distinguiría mucho. Parecería una línea vertical si lo hiciéramos como proporcionalmente, porque es demasiado. Porque avanza uno en X y avanza 3.300 en Y. Entonces prácticamente se vería una línea recta, vertical. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, no, o sea, claro, toda la razón, toda la razón. Matemáticamente, esa es una recta en donde el dominio son todos reales, pero claro, aquí estamos en un contexto donde X representa cantidad producida, así que la parte negativa tiene toda la razón, se la vamos a sacar. ¿Sí? El X es mayor o igual que 0. Pongámoslo aquí abajito. Porque representa cantidad. ¿Ya? ¿Alguna duda en eso? Eso era todo lo que nos pedían, al menos en la parte A. Solamente identificar la función lineal y el gráfico. ¿Ya? Después la parte B. En la parte B dice determina el costo total de procesar 5.500 artículos en un mes. ¿Cómo calcularíamos cuánto cuesta producir 5.500 artículos? Claro, en el fondo, tomar el X en la función lineal, ¿cierto? Y reemplazarlo por el 5.500. Entonces quedaría, como dice el compañero, digámoslo primero con palabras, el costo de producir 5.500 artículos es
C de 5.500, o sea, reemplazar el X por 5.500. Eso sería 3.003 por 5.500, 3.300 por 5.500, más 4.400.000. ¿Cuánto da eso? 18, 18.150. ¿Eso es lo que? Ah, lo está haciendo así como a lo mental. Veamos, veamos, verifiquemos. 18.150. ¿Sí? Ya, súper. Eso se medía en... Ah, pero no estaba dicho... Ah, pero el 18 millones era el producto del 3 millones con el 5 o sumándole al tiro los... Ah, ya. Hay que sumarle entonces los 4 millones. Ya, pero si le sumamos los 400.000, el 150 va a ser 550. Después le sumamos los 4 millones, sería eso. ¿Sí? Entonces, el costo de producir 5.500 artículos es 22.550.000 de lo que sea. En este caso, está el símbolo. Esa es la B, solo eso. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Faltaría ver solamente la parte C. Si el presupuesto asignado a la producción de este artículo fueran 15.550.000 mensuales, ¿cuántos artículos podrían producirse entonces en ese mes? Entonces, si el presupuesto es 15.550.000. No, 15.550.000. ¿Cómo lo hacemos entonces, sabiendo ahora el presupuesto? ¿Cómo lo hacemos para saber el X? Claro, exacto. Habría que, en el fondo, la función de costo total, la tengo que igualar al 15.550.000, porque yo quiero que el C, ¿cierto? El costo total sea exactamente eso. ¿Sí? O bueno, ya sabemos que a veces no pasa eso de que dé exacto. ¿Se acuerdan que hicimos un ejemplo hace un par de clases que el presupuesto, o sea, como que nos da una cantidad decimal, entonces ahí teníamos que elegir eh, si nos quedamos con la cantidad anterior y posterior? ¿Sí? Veamos qué pasa acá. Entonces, si el presupuesto es eso, nosotros queremos en el fondo que los costos de producir X, que ya sabemos que se calculan con 3.300X más 4.400.000, queremos que eso sea igual a 15.550.000. ¿Sí? Entonces pasa restando 1, el 4 millones pasa restando, después pasa dividiendo el otro. Entonces sería el 15 millones, o sea, si al 550 le resto 400, van a quedar 150, y al 15 millones le resto 4 millones, van a quedar 11. Y eso dividido por 3.300.000. Bueno, ahí hay muchos ceros que de hecho se pueden obviar. No, 3.300. Ahí, ¿cierto? Está como entre 3 y 4. O sea, bueno, 3.000 y 4.000. Pero hagámoslo exacto.
Sería entonces 11, 150, 000, dividido 1378. Va, sí, va. Esto sería, el X sería 3378,78 periódicos. Sí, porque se empezó a repetir 78, 78, 78, 78. Va. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la cantidad máxima que se puede producir? Claro, claro, aquí uno se tiene que aguantar las ganas de redondear, lo que está tan acostumbrado a redondear, pero en este caso no me sirve redondear, ¿cierto? Porque si yo redondeo, tendría que poner el 3379, pero si yo produzco 3379, me voy a pasar del presupuesto. Entonces tengo que, para gastarme lo más posible y me sobren chauchas nomás, tengo que producir 3378. Entonces, se pueden, porque en el fondo es lo máximo que me alcanza, es una buena forma de decirlo. ¿Sí? Con ese presupuesto, eso es lo que me alcanza. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. ¿Dudas en la casa? ¿O aquí? ¿No hay dudas? Ya, volvamos a la presentación, por favor. Ahí está. Ya, pues entonces, estamos listos con eso. Ese era el ejemplo que teníamos entonces pendiente de la clase anterior. Sí, establecer un modelo para costo y ahí sacar hartas preguntas con respecto a lo mismo. Entonces, en la presentación 14, bueno, partimos como dando la introducción de modelos y lo otro que hicimos fue trabajar con los modelos más básicos, que son los modelos lineales. ¿Ya? Es decir, y de hecho trabajamos con un tipo específico de modelos lineales, que es cuando uno tiene ingresos, costos y utilidades, pero son todas lineales. Son todas funciones, son todas líneas rectas, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Dentro de los modelos lineales, entonces ya vimos estos de ingreso, costo y utilidad. Y otro modelo lineal clásico es el que está ahí en el título, son los modelos lineales de oferta y demanda. ¿Ya? Vamos a ir viendo otros modelos de oferta y demanda después, pero bueno, para entender eso, primero obviamente hay que entender el más básico, que es cuando la oferta y la demanda son funciones lineales, o sea, también son líneas rectas cuando uno la grafica. ¿Ya? Entonces, después de que veamos los modelos lineales de oferta y demanda, ya vamos a cerrar un momento los modelos lineales y vamos a ir al paso siguiente dentro de los modelos, un poquito más complejos, que son los modelos cuadráticos. Tampoco mucho más complejos, pero ya al menos se pueden hacer más cosas con ellos. ¿Sí? Este curso finalmente va a ser así, vamos a ver funciones, después modelos con esas funciones. Vimos funciones lineales, después modelos lineales. Vimos funciones cuadráticas, después vamos a ver modelos cuadráticos, después vamos a ver funciones exponenciales y logarítmicas, y después vamos a ver modelos exponenciales y logarítmicos. Ya, todos estos modelan distintas situaciones, entonces hay que tener un buen abanico de funciones para poder modelar. ¿Ya? Así que los objetivos son plantear y resolver modelos lineales, ahí me estaba medio mal escrito, de oferta y demanda, y plantear y resolver modelos con funciones cuadráticas. ¿Ya? Entonces partamos con la modelación lineales de oferta y demanda. Primero hay que definir qué significa una ley de demanda.
cualquier relación que especifique la cantidad de un determinado artículo que los consumidores están dispuestos a comprar, es decir, que están demandando, a distintos precios, se denomina ley de demanda. ¿Ya? La definición de ley de demanda es súper general. Cualquier ecuación que me relacione cantidad demandada por la gente con el precio de un artículo se denomina ley de demanda. ¿Ya? Esta ecuación que contiene al precio y a la cantidad demandada por la gente, cualquier ecuación que contenga esas dos variables va a ser una ley de demanda. ¿Ya? Independiente que esté despejado el precio, que esté despejada la cantidad o que no esté despejada ninguna. Cualquier ecuación que contenga esas dos variables va a ser una ley de demanda. La ley de demanda más simple es una relación lineal, que es de ese estilo. Fíjense que eso es una función lineal. El P, que es el precio, está haciendo el papel de I, de variables dependientes. El Q sub D, que se le llama así porque es cantidad demandada, está haciendo como la variable X, ¿sí? La variable independiente. Entonces, eso yo lo puedo graficar. Lo puedo graficar en el plano QP. El Q como eje horizontal y el P como eje vertical. ¿Sí? Eso sería una línea recta, entonces. Donde el P es precio, Q sub D es la cantidad demandada, y M y N son simplemente números constantes, que eso van a estar dados por cómo se relaciona el precio con la demanda para cierto artículo. ¿Ya? El M es la pendiente y el N es el coeficiente de posición de esa recta. ¿Ya? Entonces lo que uno puede saber dentro de un modelo que este es de demanda, a medida que sube el precio, lo lógico es que la demanda baje. ¿Cierto? Mientras más caro un artículo, la gente menos lo va a demandar. Entonces, a medida que el precio sube, la demanda disminuye. Por ende, el precio respecto a la cantidad de demanda es decreciente. Son decrecientes porque si uno sube, el otro baja. Si el precio sube, la demanda baja. ¿Ya? O si la demanda subió, es porque el precio bajó. Siempre van, las leyes de demanda son siempre decrecientes. Una sube, la otra baja o viceversa. ¿Ya? Pero no van de la mano. La demanda con el precio no van de la mano, siempre van contrarias. Y eso nos dice algo del signo de M. ¿Qué signo debería tener M, que es la pendiente? Debe ser negativa. Debe ser una recta que vaya hacia abajo. ¿Ya? Una ley de demanda al graficarse siempre va hacia abajo. ¿Ya? Esa es una ley de demanda, pero en formato lineal, cuando es una línea recta. ¿Lo vieron en la introducción a la economía? Ya, bacán. Mejor, vamos a ir complementando seguramente. Igual van a... Bueno, ellos son de economía, así que tienen como más... en economía tienen obviamente el formato que van a necesitar para después su estudio en el futuro. Nosotros lo vamos a ver siempre del aspecto más matemático. Vamos a tener pinceladas de economía, pero encargados más de la parte matemática. Ya. Ahora entonces, lo que es una ley de oferta, la misma idea, cualquier relación que especifique la cantidad de un determinado artículo que los proveedores están dispuestos a ofrecer, es decir, cantidad ofrecida, a distintos precios, se denomina ley de oferta, y la ley de oferta más simple es una relación lineal también de ese estilo. Ahí entonces estamos relacionando de nuevo una cantidad con un precio, pero ahora no es la cantidad demandada por la gente, sino que es la cantidad ofrecida por los proveedores. Eso se llama Q sub S. A la cantidad ofrecida se le llama Q sub S y a la cantidad demandada adelante le escribimos Q sub D. Son cantidades ambas, pero representan cosas diferentes. Entonces, aquí de nuevo, cualquier ecuación que contenga la cantidad ofrecida por los proveedores y el precio es una ley de oferta, ¿sí?
No necesariamente tiene que ser de este estilo. Este es un tipo de ley de oferta, que es lineal y que está despejado el P. Pero cualquier ecuación que contenga la cantidad ofrecida y el precio va a ser una ley de oferta. ¿Ya? Entonces el P es precio, el QS es cantidad ofrecida, M y N son constantes que se van a determinar, digamos, ya en un caso particular. ¿Ya? El M mayúscula, aquí le puse son M y N para que parezcan pendiente y coeficiente de posición de nuevo, pero le puse mayúscula como para distinguirla de las otras. Ya, porque aquí los signos de M y N mayúsculas son distintos a las del caso anterior. Ya, en el caso de ley de oferta, es conocido que a medida que los proveedores pueden subir el precio, la cantidad que ofrecen es mayor. O sea, aquí sí van de la mano, porque mientras más grande es el precio que le puedan poner, más lo van a ofrecer. Si los proveedores ofrecen más, los artículos que tienen mayor precio, y ofrecen menos, los artículos que tienen menor precio. O sea, esto es mirado desde la perspectiva ya no del que quiere comprar, sino que es del que quiere vender. ¿Ya? Así que bueno, eso también es una ley de oferta. ¿Ya? Igual quiero que se queden con que estos son un tipo de ley de demanda y ley de oferta en donde son lineales y está despejado el precio en las dos. En esta está despejado el precio y en la anterior también estaba despejado el precio, pero no siempre vienen así las leyes. ¿Ya? Mientras tenga una ecuación que tenga la variable de cantidad ofrecida y precio, eso al tiro va a ser una ley de oferta. ¿Ya? Entonces, a veces por simplicidad de la notación no vamos a poner Q sub D y Q sub S para cantidad demandada y ofrecida, sino que D y S no. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esa notación, así se podría graficar una ley de oferta, y cuando uno grafica una ley de oferta se pasa a llamar curva de oferta, y bueno, aquí a la izquierda está, si es que graficamos una ley de demanda, se pasa a llamar curva de demanda y sería así. Bueno, ahí se me olvidó hacerle la misma pregunta que le hice para la parte de demanda, se me olvidó hacerlas con la oferta. Ahí, ¿qué signo debiese tener esa M mayúscula? Teniendo en cuenta que ahora si el precio sube, la cantidad ofrecida también sube. Entonces van de la mano, por ende ese M debiese ser positivo. ¿Ya? Bueno, y aquí igual en el gráfico se nota, porque la curva de demanda es una línea recta que va decayendo, tiene pendiente negativa, y la curva de oferta es una línea recta que va subiendo, es decir, tiene pendiente positiva. ¿Ya? En este caso, en el eje vertical estamos poniendo los precios, y en el eje horizontal estamos poniendo las cantidades. Entonces, estos se pueden meter en un mismo gráfico. ¿Sí? Aquí lo hicimos por separado como para diferenciar que en uno la cantidad es de demanda y en el otro la cantidad es de oferta. Pero si juntamos los dos en el mismo gráfico y decimos que el eje Y es precio y el eje X es cantidad, ¿ya? Entonces va a pasar algo como en ese dibujo. ¿Ya? Como dice ahí, o sea, como la oferta siempre sube y la demanda, como curva me refiero, como la oferta es una curva que crece y la demanda es una curva que decrece, entonces se van a intersectar en algún punto y ese punto se llama punto de equilibrio. Ya, como dice ahí arriba, en el precio de un artículo se da el punto de equilibrio cuando la cantidad de demanda es igual a la cantidad de oferta y gráficamente corresponde a un punto de coordenadas Q, P de intersección entre las dos curvas. Ya, entonces si graficamos en el eje X las cantidades y en el eje Y los precios, la curva de oferta es creciente, la curva de demanda es decreciente, ¿cierto? Una va para arriba, la otra va para abajo, por lo tanto se intersectan en un punto ahí. Entonces, ese Q mayúscula es la cantidad en donde intersecta la demanda con la oferta, y esa cantidad se da para un cierto precio específico. Entonces, para ese precio, las cantidades van a ser iguales. ¿Sí?
¿Ya? Antes de pasar a la observación que sigue, aquí nosotros estamos graficando, de aquí para atrás hasta el momento hemos visto solamente en el eje X, siempre hemos puesto cantidad, y en el eje Y estamos poniendo precios. Pero es porque en las ecuaciones como las definimos, el precio venía despejado. Pero la verdad es que en las leyes de oferta y demanda, uno puede hacer como el análisis desde las dos perspectivas. O sea, uno puede dibujar en el eje X las cantidades y en el eje Y los precios, pero también lo puede hacer al revés. De hecho, en microeconomía me imagino que quizás lo han visto. A veces uno pone los precios en el eje X y las cantidades en el eje Y. ¿Ya? Ahí uno puede hacer los análisis como desde las dos perspectivas y no es que ninguno esté malo, solo que está haciendo el análisis de forma distinta, ¿no? Así que eso es lo que viene en la siguiente observación. Cuando la ley de demanda es lineal, también es posible escribir la cantidad demandada en función del precio. Acuérdense, miremos un poquito lo que teníamos al principio. Acá, en esta ley de demanda, yo tenía el precio dependiendo de las cantidades, ¿cierto? Pero yo aquí podría despejar el Q perfectamente. Paso restando el N y después paso dividiendo el M y voy a tener las cantidades dependiendo de los precios. ¿Ya? Entonces, si hacemos eso, y despejamos el Q, entonces nos va a quedar, bueno, ese M y N no son los mismos M y N de la otra parte, por si acaso. Solamente que aquí va a aparecer un nuevo M y un nuevo N. Pero uno también puede despejar la cantidad en función de los precios. Y en el fondo trabajar los precios como variable X y las cantidades como variable Y. ¿Ya? Donde M y N son ciertos números constantes y análogamente lo mismo con la ley de oferta. ¿Ya? Uno también puede, de la ley de oferta, en vez de despejar el P, también podría despejar el Q y dejar el Q dependiendo del P. Y entonces eso también va a ser una función lineal, donde este M y N tampoco son los mismos M y N de antes. ¿Sí? En estos casos, se estaría considerando como variable independiente en este caso, el precio se está considerando como variable independiente. O sea, el precio está haciendo el papel del que usualmente hace X. ¿Ya? Y las cantidades irían en el eje Y. Los Q irían en el eje Y. Se puede hacer el análisis desde los dos puntos de vista, dependiendo de lo que uno esté haciendo, la verdad, o dependiendo del objetivo que uno tenga. Ya ahí nosotros vamos a trabajar ejemplos en donde vamos a trabajar de los dos casos. A veces vamos a dejar los precios dependiendo de las cantidades, o a veces las cantidades dependiendo de los precios. Se puede hacer en las dos direcciones. Ya, así que hay que estar ahí súper atento en qué formato estamos haciendo como el análisis, porque los gráficos tienen que ir en función de eso, obviamente. ¿Ya? Si tengo las cantidades dependiendo de los precios, entonces tengo que elegir bien los ejes. Porque siempre en la variable, en el eje X van las independientes y en el Y van las que dependen de la otra. ¿Ya? Así que ahí harto ojo porque vamos a tener situaciones distintas. Igual que les voy a decir, siempre les voy a ir avisando en qué caso estamos para que los gráficos coincidan con lo que nos piden. ¿Ya? Bueno, en este caso, como si es que estamos trabajando los precios como variable X, como independiente, y las cantidades como dependiente, ahora en este caso los puntos de equilibrio son de la forma P, Q. No Q, P, como pasó en el gráfico que estaba antes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el gráfico que estaba aquí, el punto era Q, P, porque las cantidades eran nuestra X y los precios eran nuestra Y? Pero si lo trabajamos al revés, el precio va a ser nuestra X y la cantidad nuestra Y. ¿Ya? Todo depende de quién estoy trabajando como independiente y como dependiente. ¿Ya? Así que bueno, vamos a un ejemplo y ahí veamos cómo saber quién tiene que depender de quién para saber quién va a ser mi eje X y saber quién va a ser mi eje Y.
pero digamos va a estar todo contenido dentro del mismo ejercicio. De hecho, hay ejercicios que se pueden hacer con cualquiera de las dos formas y pueden estar las dos bien. ¿Ya? Entonces, el ejemplo dice, a un precio de $2.400, la oferta de un artículo son 120 unidades. O sea, si el precio es 2004, los proveedores van a querer ofrecer 120 unidades de ese artículo. ¿Ya? Mientras que la demanda para ese mismo precio de 2004 es 560. ¿Ya? Entonces, si el precio está en 2004, se ofrecen 120 y se demandan 560. Debe estar barato seguramente, porque se están demandando más de los que se están ofreciendo. Si el precio se eleva a 2007, la oferta y demanda serán 160 y 380 respectivamente. O sea, se subió un poco el precio, se subió a 2007, y eso produjo que la oferta subiera un poco, subiera de 120 a 160, y la demanda bajó de 560 a 380. ¿Ya? O sea, capaz que todavía está barato, porque todavía sigue siendo más alta la demanda que la oferta. ¿Ya? Pero bueno, independiente de eso, lo que se pide es eso. Determine las ecuaciones de oferta y demanda, suponiendo que ambas son lineales. ¿Ya? Entonces, las leyes de oferta y demanda, hay como tres formas tenemos como tres formas al menos de establecerlas. ¿Sí? Porque como son lineales, eso quiere decir que son líneas rectas. ¿Sí? Y nos están dando dos puntos. Claro, claro. Sí, porque eso era como habían cuando a uno le dan dos puntos, tenía como esa que es como punto a punto para sacar la recta, o la punto pendiente también, porque con dos puntos también uno puede sacar la pendiente. Entonces, bueno, hay hartas formas. También hay que tomar una decisión de quién voy a trabajar como X y quién voy a trabajar como Y. ¿Ya? En este caso se podría trabajar de cualquier orden, ¿ya? Pero la parte B ya me está diciendo quién tiene que ser el X y quién tiene que ser el Y. La parte A está abierto, cualquiera podría ser el X, cualquiera podría ser el Y, pero en el B ya no. ¿Quién va a tener que ser el X? Los precios. ¿Ya? Ahí está dado como intrínsecamente quién tiene que ser el X y quién tiene que ser el Y. Así que trabajémoslo en ese orden, pues trabajemos los precios como X y las cantidades como Y, ¿ya? Para que el B esté, digamos, ya de esa forma. Y después la C, graficar. Obviamente graficar acorde a todo en el orden que se hizo para arriba. ¿Ya? Entonces, este problema en general se podría trabajar de cualquier forma, o sea, el X podría ser o precio o cantidad y el Y también podría ser o precio o cantidad. Pero aquí la parte B es la que le da una pura forma de trabajar. ¿Ya? Entonces vamos a ir anotando lo más importante. Ejemplo. Ya, pasemos a la pizarra. Ah, esa parte no se ve. Vamos a escribir un poquito más abajo. Va. Ya, entonces, eh, vamos a trabajar precios como variable independiente
independiente. Y las cantidades como variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que las cantidades las voy a dejar despejadas con respecto a los precios. Entonces, para cuando grafique, las cantidades van a ir en el eje X y los precios en el eje Y. ¿Ya? Entonces, siguiendo esa lógica, pongámosle así, estos serían los X y estos serían los Y. Siguiendo esa lógica, ahora veamos los datos. Los datos eran que si el precio... ¿Cómo? Lo puse al revés. Sí, perdón. Gracias, se lo había puesto al revés. Los precios los voy a trabajar como X, las cantidades como Y. Ya, entonces, el primer dato era que si el precio es 2004, la oferta era 120, ¿ya? A la oferta la vamos a escribir como QS, y la demanda era 560. ¿Ya? Entonces, en el fondo me están diciendo que la curva de demanda pasa por el punto 2004,120. O sea, la ley de oferta pasa por el 2004,120 y la ley de demanda pasa por el 2004,560. ¿Ya? Escribámoslo en palabras. Esto implica que la curva de oferta pasa por el punto, estamos trabajando los precios como X, 2004,120. ¿Ya? Y la ley de demanda pasa por el 2004,560. Y la curva de demanda por el punto 2004 también en la primera coordenada, pero 560 en la segunda. ¿Ya? Ya, sí. Ya, pero primero, porque aquí tenemos un punto donde pasa la oferta y un punto donde pasa la demanda. Nos falta sacar el otro punto primero y después podemos sacar la ecuación. ¿Ya? Pero sí nos serviría hacer eso que menciona. Entonces, vamos al otro punto antes de empezar a sacar las ecuaciones. El otro punto es que si el precio vale 2007, entonces, si el precio es 2007, la oferta era 160. Sí, y el otro era que si el precio es 2007, la demanda era 380. ¿Cierto? Entonces los puntos son, entonces la curva de oferta pasa por el 2007,160. Y la de demanda por el 2007,380. ¿Sí? Vamos a ahorrar estos PQ para no tener tan rayadas las cosas. Ya, entonces ahora sí tenemos
vamos a cerrar con rojo los puntos por donde pasa la curva de oferta. ¿Ya? La curva de oferta pasa por este punto, por el 2004,120, y también pasa por el punto 2007,160. ¿Ya? Entonces ahí hay hartas formas de ver la ecuación de la recta cuando uno sabe dos puntos por donde pasa la curva. ¿Ya? Entonces, veamos primero la curva de oferta o la ley de oferta. Uno le dice curva cuando está hablando del gráfico, pero si queremos la pura ecuación, le decimos ecuación de oferta o ley de oferta. ¿Ya? Como dijimos que íbamos a trabajar la cantidad como variable y, vamos a dejar escrita la cantidad S dependiendo del precio. ¿Ya? Ahí estoy suponiendo que la cantidad QS depende linealmente de los precios. ¿Ya? Donde el N es la pendiente. Entonces ahí podemos usar esa fórmula de I2 menos I1 partido de X2 menos X1 para sacar la pendiente. ¿Ya? Entonces, hay que tomar uno como punto 1 y el otro como punto 2. Yo creo que da lo mismo. O pongámosle 2 al del 2007 y pongámosle 1 al del 2004. Entonces sería el I2, es decir, el 160, menos el I1, es decir, el 120, partido por el X2, es decir, 2007, menos 2004, que era el X1. Esa es la pendiente, entonces. Ya 40 partido 2 partidos en 15. Ya, pero el primero, claro, es 40 partido por 300. Y eso se puede simplificar por 20. Si simplificamos por 20, arriba da 2 y arriba da 15. O sea, abajo da 15. Esa es la pendiente. Entonces, la pendiente la tenemos. Claro, ¿y el N cómo lo podemos sacar? Reemplazar, ¿cierto? Claro, obviamente hay que reemplazar el 2 partido por 15 en la M y después usar alguno de los dos puntos, pues ya sea el 2007 o el del 2004, reemplazarlo en la ecuación y ahí vamos a poder sacar entonces el N. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo claro cómo sacamos la pendiente? ¿Sí? Ya. En el chat tampoco tenemos nada, así que sigamos. Entonces, para encontrar N, bueno, primero hay que tener en cuenta que la ecuación es esto. M por P, es decir, 2 partido 15 por P, más N. ¿Ya? Aquí podemos usar cualquiera de los dos puntos por donde pasa la curva de oferta para reemplazarlo en la ecuación y sacar el N. ¿Ya? Vamos a reemplazar el que está ahí a la vista, el 2007 160, pero da lo mismo cual usen. Vamos a reemplazar el PQ igual a 2007 160. Ya, da lo mismo, insisto, cuál reemplacen. Entonces nos quedaría 2000, o sea, 2 por P, o sea, 2 por 2007, partido por 15, más N,
y el QS estaría siendo 160. ¿Ya? Y ahí sacamos el N. 2 por 2007 son 5004, entonces sería 160 menos 5004 partido por 15. Eso vale N. ¿Ya? Va. 160 menos 5004 dividido por 15. Menos 200. Ya, entonces esto implica que el N es menos 200. ¿Sí? Entonces tenemos el M y el N. Tenemos la pendiente y tenemos el coeficiente de posición para la ley de oferta. Ya, por lo tanto, la conclusión es que, por lo tanto, la ley de oferta es bueno, la misma, pero ahora vamos a reemplazar el M y el N porque ya tenemos los dos. US igual a 2 partido por 15 por los precios P más el N, pero el N dio menos 200. Ya, tenemos entonces nuestra ley de oferta. Esa es la ley de oferta. ¿Ya? Trabajando el P como independiente y el QS como dependiente. Y tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, si el precio es cero, como para analizar un poco, a ver si tiene sentido, no está mal pasarla por algunos filtros. Si el precio es cero, la oferta sería menos 200. Acuérdense que el QS es la cantidad ofrecida. Entonces, si es que el precio es cero, o sea, si es que se puede vender a cero, se están ofreciendo menos 200, ya no se está ofreciendo nada, pues, obviamente. ¿Sí? No se está ofreciendo nada si el precio es cero. Se está ofreciendo negativo, pero obviamente eso en la práctica no se puede dar. Como que están cobrando, una cosa así. Así que tiene sentido. Tiene sentido que, de hecho, lo que no tendría sentido es que si el precio fuese cero, hubiese oferta. Porque ¿quién va a querer ofrecer productos si es que estamos vendiendo a cero? Así que está bien, tiene sentido que sea negativo. Como que hasta el cero es aceptable. Cualquier negativo de cero es aceptable. Positivo ya sería raro, porque habría alguien que está dispuesto a venderlo a cero, a ofrecerlo a cero. La pendiente es positiva. ¿Está bien eso? ¿Tiene sentido? Antes habíamos dicho que en la ley de oferta, la pendiente siempre tenía que ser positiva, porque a medida que suben los precios, sube también la cantidad que se quiere ofrecer. ¿Ya? Esos son como los filtros que uno hace generalmente, sobre todo el de la pendiente. Fijarse que en una curva de oferta la pendiente tiene que ser positiva. Cuando uno sube, la otra sube. Ya tienen que ir de la mano. Así que estamos listos con la ley de oferta. ¿Ya? Y la ley de demanda se saca igual. Tenemos que usar dos puntos. La ley de demanda es de la forma bueno, aquí usa minúscula para la demanda y nosotros delante usábamos usualmente minúscula para la oferta, pero al final da lo mismo. La cosa es que es cantidad demandada pendiente por el precio más coeficiente de posición. Esa es la forma. Entonces nuestra tarea, bueno, y sabiendo que pasa por dos puntos específicos, ya, bueno, ahora no tengo escrito los puntos, pero eran 2004,560
Esos eran los puntos. Y el otro punto era 2007,380. Esos eran los dos puntos por donde pasaba la demanda. ¿Sí? Eso es importante porque eso nos deja al tiro sacar la pendiente. ¿Sí? Vamos a cerrar con azul los puntos por donde pasa la demanda. Ya, uno de esos dos puntos que encerró en azul tiene que ser el punto 2 y el otro el punto 1. Tomemos como punto 2 el de abajo, como punto 1 el de arriba. Entonces la pendiente sería I2, que sería 560, menos I1, que sería 380. Y abajo sería X2, que sería 2004, menos X1, que es 2007. ¿Ya? Arriba va... ahora abajo está fácil. Abajo es menos 300. Y arriba 180, ¿cierto? Pero positivo. Y eso se puede simplificar por 6. Si simplificamos por 6 arriba, va a dar 3. Y por 6 abajo, 5. Y como hay un menos 3 quintos. ¿Sí? Pendiente negativa. ¿Tiene sentido en una ley de demanda? Sí. Tenía que ser así, de hecho. Porque cuando el precio crece, la demanda va a bajar. Entonces, tenemos la M. Nos falta sacar el N. Y para sacar el N vamos a repetir lo mismo que hicimos antes. Vamos a reemplazar un punto, cualquiera de los dos. Ya, entonces, para encontrar N, bueno, en esta, le pusimos N grande a este. Hay que acordarse que, o sea, bueno, reemplazamos primero que el QD es menos 3 quintos por el precio más el N, ¿cierto? Acá vamos a reemplazar algún punto, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos puntos que están encerrados en azul, porque esos son los dos puntos que están contenidos en la curva de demanda. ¿Cuál es más fácil de reemplazar nomás? A veces es lo mismo. A ver cuál sería más fácil. No, es lo mismo. Reemplazamos el de arriba nomás. Ya, reemplazamos P, QE. Pongamos el 2004,560. Entonces nos va a dar QD, o sea, QD es 560 igual a menos 3 quintos por el precio, que es 2004, más el N. Entonces el N va a ser 560 más, bueno, aquí da lo mismo como lo hagan. 2004 dividido 5, ¿cuánto es? 48, ¿no? Ya, pero igual vamos a tener que sumarle el... Ya no estoy pasos 3. 3 por 2004 dividido 5 son 1440. Entonces eso sería... Ya, por lo tanto, la ley de demanda es Q sub B igual a menos 3 quintos por el precio más 2000. ¿Ya? Este ejercicio tiene parte B y C, pero lo hacemos en la próxima clase. Partimos con la
con las dos ecuaciones y a partir de eso sacamos el punto de equilibrio y graficamos después, que era lo último que se pedía. Ya, así que lo dejamos hasta acá, nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. El miércoles tienen taller, acuérdense, de Excel. Sí, a las 20 horas en el IVA. Ya, eso, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos.